por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, 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 aleluya. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consume el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya, Jesús te ha exaltado, Él ha resucitado, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya. Él resucitó, brilla como el sol, consume el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya, Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha menguado. Él sigue siendo el todopoderoso Dios. El mismo poder que al enemigo derrotó. El mismo poder, el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, 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 Buenos días, amada familia del Sembrador. Siempre es un gozo, una alegría poder dirigirnos a ustedes. Realmente de acá les mandamos un abrazo muy fuerte, muy caluroso, desde el fondo de nuestro corazón, deseándoles que la misericordia
misericordia, la paz y el amor de Dios abunden en ustedes y en sus familiares. Los amamos. Amén, amén. Gracias por estar ahí acompañándonos en un mismo corazón, siempre siguiendo estas transmisiones a través de las plataformas digitales, las redes sociales. Hoy tenemos un mensaje especial también. Creo que va a ser muy ilustrativo, pues, de parte de una experiencia que tuve no hace pocos días. Así que estén muy atentos, que esto va a ser de gran edificación para ustedes. Un gran abrazo con nosotros. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. Por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo, mi Cristo. El otro día tuve una experiencia realmente muy especial. Estaba con mi esposa en el auto y nos estacionamos y vino un hombre mayor, un hombre ya anciano, a decirme que la hora del estacionamiento costaba un sol. Bueno, yo lo miré y le dije, está bien, no hay problema. Pero en ese preciso instante terminaba de estacionarse un auto al lado. Y este señor mayor, este anciano que se ganaba la vida haciendo esto, entiendo que trabajaba para la municipalidad, muy probablemente, se le acerca a este señor que venía con su auto y con su esposa, que ya prácticamente se había bajado del carro, y le dice lo mismo, y él, refunfuñando, le dice, yo no voy a pagarte nada, voy a estar en esta notaría 3 horas, así que no te voy a pagar 3 soles, así que me voy a ir a otro lado. Se subió a su auto, tiró la puerta y se fue, y dejó a la esposa que fuera a la notaría. La verdad, me causó un dolor tremendo que ese anciano sufriera tamaña humillación. Bueno, fuimos a hacer la diligencia que teníamos que hacer con mi esposa y regresamos, y sentí darle una limosna, diríamos, ¿no? Cuando uno ayuda a un pobre es una limosna, ¿no? Pero una limosna que no era una limosna, en realidad no era un poco de dinero. Lo que Dios me dijo que le diera era una cantidad importante, que estoy seguro que ese hombre, que era evidentemente pobre, no lo esperaba. Así que saqué mi billetera y le di un billete. Estaba mi esposa al lado mío, y él se acercó a la ventana de mi esposa, y cuando lo llamo y le digo, ¿cuánto es? Y él me dice, bueno, usted ha estado más que 1 hora, es un sol, me dice. Entonces le entrego el billete y le digo, esto se lo envía Dios. Es Jesucristo el que le está dando esto, porque Él lo ama. Recuerde eso siempre, Él lo ama. Cuando el viejito escuchó lo que yo le dije, llevó sus manos a su rostro, inclinó su cabeza y comenzó a llorar. Comenzó a llorar. La verdad que ese llanto era tremendo. Me partía el alma, me partía el corazón. Pero ese llanto lo decía todo. Hablaba de su tristeza, pienso, de su dolor, de su abandono, de su hambre quizás, de su soledad, muy probablemente. Pero a la vez, pienso yo, sin duda, que ese acto de amor inspirado por Dios, porque no fue Marco Dufo el que le entregó esa limosna. Marco Dufo no le hubiera entregado nada probablemente. Fue Dios que nos usa si queremos, si nos dejamos usar, si somos sensibles a la voz de Dios, y que quiere bendecir, que quiere ser benigno, benevolente con la raza humana. Siempre Dios es bueno, por naturaleza y en esencia Él es amor.
Y yo creo que este hombre comenzó a llorar porque vio un rayo de esperanza, un poco quizás de gratitud, no sé si a mí, yo diría más sobre todo a Dios. A Dios. Eso fue lo que yo vi en ese llanto. Un llanto de gratitud a Dios. Y la verdad es que no existe nada que me produzca más alegría, más gozo, que ver a una persona glorificar a Dios, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice la Escritura, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y la verdad es que fue una experiencia primero muy dolorosa, pero luego muy agradable de ver que este hombre se fue con una esperanza, con un toque especial del Dios bueno y amoroso que tenemos. Pero me puse a pensar algo y comentábamos con mi esposa, ya de regreso a casa, que nos estamos convirtiendo en una sociedad, sin darnos cuenta, sumamente insensible, acostumbrados a ver en los periódicos, en las primeras planas, en los noticieros, inclusive en las redes sociales, abusos, violaciones, homicidios, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como que sin darnos cuenta, estamos permitiendo que nuestro corazón se vaya endureciendo frente a todo esto. Es interesante, me puse a pensar también en ese momento, de que nos estamos volviendo cada vez más insensibles al dolor humano, pero a la vez, somos capaces de gastar sumas exorbitantes en curar a nuestra mascota, por ejemplo, pero por alguna razón desviamos la mirada cuando se trata del sufrimiento de los demás. Alguien dijo alguna vez, cuanto más conozco a las personas, más amo a los animales. Qué duro decir una cosa como esa. Qué duro. ¿A qué nivel de insensibilidad tenemos que llegar para pensar de esa manera? Yo quisiera que me acompañen a Mateo, que dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá, ojo con esto, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El título de esta reflexión es Los de la derecha. Los de la derecha. Vamos a inclinar nuestros rostros para entregarle este tiempo a Dios y que Él me permita
ser usado como un siervo inútil, como dice la Escritura, que solamente hace lo que Dios le manda hacer, o como un instrumento útil y dispuesto para toda buena obra, como Dios quiere hacerlo. Y sobre todo, pedirle a Dios que toque el corazón de ustedes, que les hable, amén, que su palabra sea como una espada de dos filos que penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. ¿A quién iremos, Padre? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tus palabras son espíritu y son vida. No vuelven a ti vacía. Señor, tus palabras las envías con un propósito. En esta mañana cumple ese propósito en nosotros. Declaramos que no somos tan solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Gracias por guiarnos a toda verdad y enseñarnos todas las cosas. Te honramos con esta ofrenda generosa de aplausos. En el nombre de Jesús. Amén. Apláudale, apláudale al Espíritu Santo ahí en su casa. Hónrele. Él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Eso dice la Escritura. El título es Los de la derecha. Y claro, cuando uno escucha un título como este, inmediatamente lo relaciona con un asunto político, ¿no? Probablemente con un asunto ideológico, ¿no? Por si acaso, el título no está haciendo referencia a ninguna ideología ni tampoco partido político, sino que de acuerdo a los pasajes que hemos leído, hace referencia a una clase de persona. ¿A cuál? A la que tiene una posición diferente y un carácter diferente. Es decir, cuando hablamos de posición diferente, estamos hablando de aquellas personas que Jesús, cuando venga en gloria, porque Jesús viene por segunda vez, pondrá a su derecha. Y cuando hablamos de las personas que también no solamente tienen una posición diferente, sino un carácter diferente, son aquellos o todo aquel que participa de la naturaleza de Jesús. Entonces, en principio, vemos que los de la derecha tienen una posición. Diga conmigo, una posición. Otra vez, una posición. Una última vez, una posición. ¿Qué revela esta posición? ¿Por qué se hace esta distinción en la Biblia? ¿Es que Dios hace diferencia de personas? ¿Hace acepción de personas? En ese sentido, definitivamente no. Sin embargo, estar a la diestra siempre en la Biblia representa una posición de honor, una posición de privilegio, una posición de preeminencia y una posición de autoridad. Jesús, en su regreso en gloria a esta tierra, dice que pondrá a su derecha a sus, número 1, ovejas. Pondrá a su derecha, número 2, a sus benditos. A los benditos de su Padre. Y pondrá a su derecha, número 3, a los que recibirán una herencia. ¿Lo repetimos? Sencillo, muy sencillo. A sus ovejas, a los benditos de su Padre y a los que recibirán una herencia. Evidentemente no son tres tipos de personas distintas, es la misma persona. Es decir, el que es una oveja de Jesús también es un bendito de Dios el Padre y también
Dios le tiene reservado una herencia incorruptible, inmarcesible. Primero, veamos, a ver, ahí va a salir, son sus ovejas, tienen una posición, es cierto. ¿Quiénes? Sus ovejas. La pregunta es, ¿qué cualidades debiera tener una oveja de Jesús? Muy sencillo, si vamos a Juan capítulo 10, versículos del 2 al 4, nos vamos a dar cuenta de manera muy simple, muy sencilla, cuáles son las principales cualidades, características o rasgos que debería tener una oveja de Cristo o una persona que se considera oveja de Cristo. Vamos para allá. Juan capítulo 10, versículos 2 al 4. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Evidentemente se está refiriendo a Jesús. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Ojo, primera característica. Las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Segunda característica. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Es decir, tercera característica. Cuarta característica dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Muy sencillo, hasta ahí nomás. Es decir, y ahí va a salir, la primera característica de una oveja de Cristo es que oye la voz de su pastor. Reconocen y están familiarizados con su voz. Y esto solo existe con personas con quien, por ejemplo, tenemos un alto grado de intimidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, usted contesta una llamada por teléfono, no necesita preguntar quién es, si probablemente es su padre, su madre, su hijo, su hija, su esposo o su esposa. A mí me pasa todo el tiempo, aunque la verdad es que yo me confundo porque la voz de mi hija es muy parecida a la voz de mi esposa. A veces me he confundido realmente, ¿no? Pero es obvio, ¿no? Es un asunto genético, pero es inconfundible para mí la voz de mi esposa, la voz de mi hija. De igual manera, aquellos que son ovejas de Jesucristo oyen la voz de Jesús, reconocen y están, repito, familiarizados con esa voz. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿quiénes son las ovejas de Jesús? ¿Qué cualidades debiera tener una oveja de Cristo? Son aquellos, y ahí va a salir también, a quienes Jesús les llama por su nombre y las saca. Es decir, ovejas que están a la derecha, ¿no? Son aquellos que quienes Jesús, o aquellos a quienes Jesús les da un trato personalizado, porque están a su derecha, les da un trato especial, son sus ovejas, son parte de su redil, Él es su pastor. Amén. Tienen un lugar de preeminencia, repito, de distinción, de privilegio. Insisto, son aquellos a quienes Jesús les llama por su nombre y los saca. Tercero, son aquellos que pertenecen a Jesús. El Salmo 100, versículo 3 dice, Salmo 100, versículo 3, dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo,
y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué interesante. A mí no me deja de impresionar cómo es que Cristo siempre quiere darnos un sentido de pertenencia que afirme nuestra identidad en Él. Siempre Él quiere darnos un sentido de pertenencia que afirme nuestra identidad en Él. Le pertenecemos a Él. El profeta Isaías decía, así dice el Señor, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Así dice el Señor, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová, tu Dios. Somos de Dios. Sea que vivamos o muramos, de Dios somos, decía el apóstol Pablo. 4. Son aquellos que reconocen el señorío de Jesús y por eso están dispuestos a seguirle y a obedecerle. Ahí está. Es decir, la voz del extraño no seguirán. La oveja de Jesús, el discípulo de Jesús, tiene un discernimiento agudo, está siempre muy atento a la dirección, a la guianza del Espíritu Santo. Entonces repetimos las 4. ¿Qué cualidades debiera tener una oveja de Cristo? Número 1, son aquellos que oyen su voz. Número 2, son aquellos a quienes Jesús llama por su nombre y la saca. Amén. Número 3, son aquellos que pertenecen a Jesús. Y número 4, son aquellos que reconocen el señorío de Cristo y por tanto están dispuestos a seguirlo y a obedecerlo. Amén. Esos son los que están, ¿a dónde? Digan ustedes, a su derecha. Estamos todavía en el punto aquellos que tienen una posición. Pues decíamos al comienzo, ojo, que el pasaje bíblico que leímos al principio, al inicio, hacía referencia, ¿no?, a una clase de persona que tiene una posición diferente y tiene también un carácter diferente. Y cuando hablamos de posición diferente, hablamos de los que están a la derecha. Y cuando hablamos, ¿no?, que también esas personas que tienen una posición diferente, también tienen un carácter diferente, estamos hablando de las personas que son las mismas, que participan de la naturaleza de Cristo. Y seguimos en el punto de aquellos que tienen una posición diferente. Segundo, Jesús no solamente los llama ovejas, sino que también los llama benditos. Son benditos del Padre, de mi Padre, así dice. Qué interesante, porque observen la relación intrínseca, esa relación tan exclusiva, tan especial que existe entre ser oveja de Jesús y ser a la vez un bendito de su Padre. Si eres una oveja de Cristo, eres un bendito de Dios. Jesús dijo, vengan benditos de mi Padre. Ojo, solo los que son benditos pueden ser de bendición para otros. ¿Pueden repetir eso? Solo aquellos que son bendecidos o que son benditos pueden ser de bendición para otros. Nadie puede dar lo que no tiene. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas bendición. Lo hemos dicho ya en alguna otra oportunidad. Hablar de la bendición de Dios no es para tomarlo a la ligera, como hoy en día se hace. En principio,
recibir la bendición de Dios es entrar en una dimensión de poder y de propósito dentro de una esfera primeramente espiritual, luego una esfera primeramente espiritual, hemos dicho, luego física y después material. Digan conmigo, esfera espiritual, física y material. No es simplemente Dios te bendiga, no, cuando le estamos diciendo a alguien Dios te bendiga, habría que preguntar, alguna vez lo he dicho, ¿a qué clase de Dios se está refiriendo? Porque la única bendición que yo quiero es la del Dios de la Biblia, de nadie más. ¿Y tú? Me imagino que también. Y repito, escuchen, recibir la bendición de Dios es entrar en una dimensión de poder y propósito dentro de una esfera, primero espiritual, después física y luego material. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tener dinero si no tienes salud? ¿Y de qué te sirve tener dinero y salud si no tienes paz o si no tienes a Dios? Ese es el punto. La prosperidad verdadera, la prosperidad integral es triple. Por eso dice la Biblia en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ahí está lo material, y que tengas salud, ahí está lo físico, así como prospera tu alma, ahí está lo espiritual. La verdadera prosperidad, repito, es siempre integral. Material, que es la economía, física, que es el cuerpo, la salud, y espiritual, que es el alma, en donde se asientan nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestros sentimientos, y que estos deban estar sometidos a Dios. Repito, escuchen bien, a todo lo que Dios bendice, Dios le otorga poder y propósito. Recuerda esto. Todo lo que Dios bendice, todo lo que Dios bendice, fructifica, crece, se multiplica, se empodera y cumple un propósito. Lo decíamos hace algunas semanas atrás, las aguas y la tierra se empoderaron a partir de la bendición de Dios y fueron capaces ¿de qué? De producir. Y vuelvo a repetir, solo los que son benditos pueden producir, vamos a decirlo de otra manera, bendición a otros o para otros. Amén. Entonces, los que están a la derecha, estamos hablando de la posición, son ovejas, primero, y después, ¿qué? Son benditos de Dios el Padre. Pero ahí no queda la figura. Hay una tercera cualidad o característica. Recibirán una herencia. Recibirán una herencia. Si estás a la derecha de Cristo, a su diestra, que es un lugar de preeminencia, de autoridad, de privilegio, de poder, ojo, recibirás una herencia. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad. Interesante. Heredad, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora yo digo que esto indica que este reino siempre ha sido la meta de Dios para los hombres. Recordemos que una de las posesiones más valiosas
y honorables aquí en la tierra es justamente un reino. Poseer un reino. Amén. La paradoja es, y escuchen bien esto, que muchos reyes y príncipes de esta tierra, cuando Jesús llame, no recibirán nada. Y en contraste, muchos que fueron menesterosos y prisioneros inclusive, heredarán un reino. Un reino no improvisado, sino preparado desde el principio para nuestro deleite y felicidad. ¿Qué te parece? Romanos, la epístola a los Romanos dice, si hijos, ustedes conocen el versículo, que dice, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. En Lucas capítulo 12, versos 31 y 32, dice lo siguiente: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ojo con el versículo 32. No temáis, dice el Señor, manada pequeña, porque a vuestro Padre, amén. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahora bien, se les dio una posición porque demostraron tener algo diferente. No solamente ser algo diferente, eran ovejas, eran benditos de Dios el Padre y recibirían una herencia, sino que también tenían algo diferente. ¿Y qué cosa era lo que tenían? Evidentemente eran hombres y mujeres que no solamente estaban a su derecha, sino que habían demostrado tener el carácter de Cristo, la naturaleza de Jesús. Habían participado de esa naturaleza de Dios que solamente pueden recibir aquellos que le entregan su vida, aquellos que han nacido de nuevo. La Biblia dice que Juan, el apóstol, decía que el que permanece en él debe de andar como él anduvo. Es decir, si somos hijos de Dios, permanecemos en él. Jesús dijo a los que habían creído en él: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De eso estamos hablando, de verdaderos discípulos. Ojo, y ahí va a salir, tienen un carácter, no solamente una posición. Los de la derecha no solamente tienen una posición, sino que también tienen un carácter. El retorno del Señor trae consigo, escuchen bien, un juicio que dividirá a la gente. El juicio se basará en los principios morales que definen el carácter, y el carácter, escuchen bien, se revela por sus frutos o por la falta de ellos. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Amados, lo que somos por dentro, tarde o temprano, se evidencia, sale a relucir afuera. Mateo capítulo 12, versículo 35, dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahí va a salir un enunciado. Las buenas obras no producen, escuchen bien, un buen carácter, sino al contrario, un buen carácter produce buenas obras. Eso es lo que dice la Biblia Plenitud. Repito, las buenas obras no producen un buen carácter. Ojo, a veces pensamos que por hacer lo bueno estamos cambiando. No necesariamente.
La Biblia llama a eso obras muertas. Sin embargo, si Dios está en ti, si Cristo vive en ti, si el Espíritu Santo mora en ti, entonces estás en la posibilidad de que tu carácter esté siendo transformado, que tus pensamientos estén siendo renovados, que tu estilo de vida esté cambiando, y por eso, entonces, un buen carácter producirá buenas obras. Amén. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué interesante. En principio, ser cristiano es un don inmerecido de Dios. Es un regalo del cielo. No es el resultado, repito, no es el resultado de nuestro esfuerzo, de nuestra habilidad, de nuestras buenas obras. Ser cristiano no es algún tipo de retribución benefactora de parte de Dios por portarnos bien o por ser buenas personas. Esto es importante. Dice, por gracia sois salvos. Amén. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, un regalo. Amén. No por obras, no por algo que hayamos hecho para merecerlo, sino simplemente es por gracia, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Pero el versículo 10 dice algo sumamente interesante. Porque somos hechura suya. Si bien es cierto, somos salvos por gracia, siendo hechura suya, necesitamos de alguna manera corresponder a lo que Dios ha hecho por nosotros. Como gratitud por este regalo de la salvación, debemos de buscar servir y ayudar a otros con amor y benevolencia, y no simplemente para agradarnos a nosotros mismos. Escuchen, si bien ninguna acción u obra nos puede ayudar para obtener la salvación, la intención de Dios, repito, la intención de Dios es que nuestra salvación produzca buenas obras. No somos salvos simplemente y solo para nuestro propio beneficio, sino para el de Él, para glorificarle a Él y para edificar su iglesia. Repito lo que dije al comienzo, versículo sumamente conocido, dice que Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, vuestro Padre que está en los cielos sea glorificado. Jesús, nuestro Señor, en los pasajes que hemos leído, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitasteis, estuve preso y vinisteis a verme, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús se identifica plenamente con la necesidad del desamparado, el indefenso y el desvalido. Yo diría que su empatía, vamos a decirlo así, su empatía es tal que el dolor del que sufre lo vive él en carne propia. Y por eso, cada vez que suplimos nosotros, los que estamos a su derecha,
o los que vamos a ser puestos a su derecha como ovejas que somos, como benditos de Dios el Padre, su Padre, como que vamos a recibir una herencia preparada desde la fundación del mundo, nosotros, dice la Escritura, debemos pues suplir la necesidad de las personas que sufren. Repito, y por eso cada vez que suplimos una necesidad de alguien, estamos supliendo la necesidad de Jesús. Porque Él lo dijo. Amén. Si vamos nuevamente a Mateo, al capítulo 25, dice en el versículo 40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, qué interesante. Quizás si viéramos más a menudo en la necesidad de los demás el rostro de Jesús, nuestra reacción frente al dolor y al sufrimiento de nuestro prójimo sería distinta, sería completamente diferente. Vamos a Isaías, por favor, capítulo 58, versículos 6 al 12. Interesante este pasaje del Antiguo Testamento que nos va a ilustrar lo que es el verdadero ayuno para Dios. Amén. Miren lo que dice Isaías, o leamos juntos lo que dice Isaías, capítulo 58, versículos 6 al 12. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad? Soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan, ojo con esto, con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, dice el versículo 8, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¡Wow! Miren lo que dice a continuación, en plena pandemia, segunda ola. Escuchen, esto es muy interesante. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Allá está hablando de salud, de sanidad, está hablando de bendición, de economía, de prosperidad. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y ahí no queda la bendición, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¡Wow! Hoy más que nunca, amados, en este tiempo de dolor, de sufrimiento, de desolación, de incertidumbre, de temor, hoy más que nunca
debemos partir nuestro pan con el hambriento. Hoy más que nunca debemos mostrarnos hospitalarios con nuestro prójimo. Hoy más que nunca debemos suplir las necesidades de los desamparados. Hoy más que nunca debemos de exhibir un rostro de amor y de misericordia y de compasión para con nuestros hermanos. Hoy más que nunca. Dice la Biblia que si hacemos eso, acabamos de leerlo, Dios promete a cambio, y ahí va a salir número 1, que nacerá tu luz. Hay gente que hoy se encuentra en tinieblas. No sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar. Se encuentra en la oscuridad. Aún cristianos. Dice que si hacemos lo que acabamos de leer, nacerá tu luz. Verás la luz. No andaremos en tinieblas. Segundo, verás la gloria de Dios. La protección de Dios estará sobre ti. Tercero, si hacemos lo que acabamos de leer, clamaremos a Dios y Él nos oirá. Dios te responderá, aquí estoy para ti, heme aquí. Cuarto, Jehová te pastoreará siempre. ¿Y qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada que me faltará, nada te faltará. Quinto, Dios dará fortaleza a tu cuerpo. Dios quitará toda enfermedad en medio de ti. ¿Lo crees? Si haces o si hacemos lo que acabamos de leer, no solamente queda ahí la bendición, sino que vamos a transferir esa bendición a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. A tus hijos les irá bien. Dios bendecirá tus generaciones. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Qué dice Santiago capítulo 2, versículo 20? Santiago capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? Repito, la fe se perfeccionó por las obras. Es decir, la fe se perfecciona por las obras. La fe es perfectible, amados, por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¡Wow! Un reformador muy conocido dijo: la salvación no es por obras, pero tampoco es sin obras. ¿A qué nos referimos? La Nueva Versión Internacional de la Biblia dice lo siguiente, se los voy a leer. Quizás sea más fácil comprender los versículos que acabamos de leer de esta manera. Dice en Santiago capítulo 2, verso 20 al 24, dice lo siguiente: ¡qué tonto eres! Así empieza. ¿Quieres convencerte que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Versículo 24. ¿Cómo pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe? ¿Quieres perfeccionar tu fe? Actúa. Y ahí va a salir un enunciado. Escuchen: amados, la fe que se perfecciona
es la fe en acción. Repito, la fe que se perfecciona es la fe en acción. Pon tu fe en acción, dile que tienes al lado, si tienes a alguien. O repítelo tú, dísetelo a ti mismo. Pon tu fe en acción. Pon tu fe en acción. Termino con esto. La parábola del buen samaritano nos enseña sobre algo que no me gustaría ver, pero que es una verdad. Nos enseña sobre la probabilidad de que hayan personas que no sean necesariamente cristianas y que actúen con mayor compasión y misericordia que los propios cristianos. ¿Quieren verlo? Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, evidentemente era un sacerdote levita, por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pasó de largo. Asimismo, un levita, ya no era un sacerdote, era alguien que tenía un menor rango, ¿no? Alguien que pertenecía a la tribu de Leví. No se olviden que la tribu de Leví había sido separada por Dios en un mandato divino de que tenían que servir todos ellos en el templo. No todos los levitas eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes debían ser levitas. Este era un levita. Dice que llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó también de largo. Ambos pasaron de largo. Pero un samaritano, es decir, fíjense, estas dos personas que pasaron de largo supuestamente conocían la ley, conocían los mandamientos de Dios, conocían sobre el amar al prójimo como a uno mismo, el amar a Dios por encima de todas las cosas, conocían todo eso, sin embargo, pasaron de largo. Quizás dijeron: no son tan importantes estas personas, no, o esta persona que ha sido, no. Yo tengo asuntos más importantes que tratar. No. Pero pasó un samaritano que vio a este hombre. ¿Y qué dice la Escritura? Que venía de camino y fue y se acercó a él y viéndole, movido a misericordia, vendó sus heridas, dice el versículo 34, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Un samaritano, alguien que supuestamente no conocía a Dios, al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era el que probablemente algunos judíos habían despreciado muchas veces, probablemente, quién sabe, un samaritano, porque la mujer samaritana lo dijo en el momento en que habló con Jesús. ¿Por qué me hablas a mí que soy mujer samaritana?, le dijo. ¿O no sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Había toda una especie de, no diríamos de rivalidad, sino que los judíos despreciaban a los samaritanos porque ellos históricamente habían sido unidos, se habían unido a extranjeros, los samaritanos, y la raza se había mezclado, no eran considerados por los judíos una raza pura, no eran hebreos, porque se habían mezclado con extranjeros, y los despreciaban por eso. Qué interesante, ni el sacerdote ni el levita fue movido a misericordia, y Jesús resaltó lo que hizo este samaritano. Veamos. Dice: otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces Jesús preguntó, versículo 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Y él dijo, el que usó de misericordia con él. No quiso ni siquiera decir que era samaritano, así era un judío, ni siquiera podía decir samaritano. Así de especiales, de legalistas eran. No. Repito, y le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y es lo último que quiero dejarte, mi amado, mi amada. En plena pandemia, aún en esta situación donde vemos a una economía colapsada, hospitales colapsados, una situación realmente caótica. Si tienes algo que compartir con el necesitado, hazlo. Hazlo. Y Dios te bendecirá. Es lo que Dios quiere en este tiempo. Que no pases de largo. Que no hagas como si no lo ves. Siempre hay algo que compartir. Sí, quizás no podamos tener liquidez, pero quizás un plato de comida, un postre, una manzana, no sé, algo que compartir. Siempre hay algo que compartir con el desamparado, con el desvalido. Siempre habrá alguien que sufra más que tú. Y ojo, probablemente te toque la puerta o te toque la ventanilla de tu auto, como fue mi caso. Amén. Ve y haz tú lo mismo. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, en esta mañana, ayúdanos a sensibilizarnos, entendiendo, Señor, que somos tus hijos. Somos aquellos que tú has puesto a tu derecha. Tenemos una posición de privilegio, de preeminencia, de poder, de autoridad, de influencia. Pero es para servirte, Señor, no para jactarnos, sino para servirte a ti y servir a los demás. Gracias porque nos has llamado ovejas tuyas. Somos ovejas de tu prado. Gracias porque nos has bendecido con toda bendición espiritual. Gracias, Padre, por tu bendición, por la herencia que nos tienes reservada. Gracias porque aún continúa, Señor, trabajando en nosotros, porque no solamente tenemos una posición, sino un carácter diferente, que nos habla de la naturaleza de Cristo, que mora en nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, sobre todo ese carácter compasivo que tú tienes y que siempre tendrás. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú estás viendo este programa, si usted está viendo este programa o esta transmisión por primera vez y quiere hoy entregarle su corazón a Jesucristo, incline su rostro, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, habiendo escuchado tu palabra. Yo te recibo en mi corazón, me arrepiento de mis pecados y te invito a que entres en mi vida y me cambies. Hagas de mí una nueva criatura. Yo te recibo como Señor y Salvador. A partir de hoy te seguiré y te serviré, porque a partir de hoy mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios mediante conmigo será hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. No se olviden, vayan y hagan lo mismo. Hasta pronto. Aleluya. Aleluya.
Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Tengo un amigo 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 para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Tengo a mis papás 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 para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Tengo a Jesús 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 para agradecer. En la mañana y en la noche tú debes saber. Mis papás, mis maestros, mis amigos también. Yo les agradezco y les trato bien. Nunca dejaré de elevar mi voz. Tanto, tanto, tanto es como amo a Dios. Siempre estaré agradecido con Él. Él es mi Dios, mi amigo. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. ¡Wow! ¡Qué alegría poder vernos nuevamente! Hola a todos mis amigos del Sembrador Kicks que ya están súper conectados. Es un año nuevo y cómo no darle gracias a Dios. Salmos capítulo 100, versículo 4 nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. ¿Cómo no darle gracias a Dios en este nuevo año que Él nos ha regalado? Porque estamos seguros que Dios este año estará con nosotros. Gracias por conectarte a este servicio del 2021. Y miren dónde me encuentro. Ya me encuentro aquí en la playa. No se olviden de traer su Biblia favorita, su blog de notas, sus colores favoritos. Y este año también nos lavamos las manitos. ¡Que Dios te bendiga!
acompañándolos. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su semana? De hecho, seguro están en sus talleres de verano, aprovechando al máximo el tiempo de vacaciones, ¿sí? Pues bien, hoy tenemos la oportunidad de aprender una vez más de la palabra de Dios. Así que para empezar, como siempre, vamos a pedirle sabiduría y dirección al Señor. ¿Me puedes acompañar? ¿Sí? Vamos a levantar nuestras manos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Por eso hoy te queremos pedir de tu sabiduría e inteligencia para poder entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. ¿Estás listo para la clase de hoy? ¿Sí? ¿Tienes tu Biblia a la mano? Pues bien, la clase de hoy tiene por título Fe en Acción. ¿Cuál es el título? Nuevamente, Fe en Acción. ¡Wow! Y para ello vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Nehemías, capítulos 3, 4 y 6. Nuevamente, Nehemías, capítulos 3, 4 y 6. ¿Ya lo encontraste? ¿Sí? Pues bien, pero antes de entrar a desarrollar la clase, vamos a hacer un juego. ¿Sí? ¿Quieres acompañarme? Pues bien, a ver, vamos a hacer. ¡Bien! ¡Tarán! ¡Estamos listos! Me he convertido en una constructora, una ingeniera civil. Pues bien, este juego se llama charada. ¿Sabes cómo es una charada? ¿Sí? Pues bien, yo voy a hacer algunas acciones y tú vas a adivinar qué acción estoy realizando. En esta ocasión voy a hacer acciones relacionadas a la construcción. ¿Sí? ¿Estás listo? Pues bien, empecemos. Tengo aquí una brochita. A ver, si hago esta acción, ¿qué será? ¿Ya lo tienes? Sí, es la acción de pintar. Muy bien. Siguiente acción. Tengo aquí un serrucho. Sí, muy bien. ¿Sabes qué acción es? Sí, es la acción de serruchar. Pero esto lo pueden realizar los adultos porque es un elemento muy peligroso. Siguiente acción. A ver, tenemos aquí unos ladrillos. Vamos a poner el siguiente. Y el siguiente, y vamos a armar una torre. Esta es la acción, claro, muy bien, la que realizan los albañiles, de colocar los ladrillos para las paredes. Muy bien. Bien, ¿qué tal te pareció la charada? ¿Sí? ¿Muy divertida? Pues bien, esas son las acciones que realizan las personas o los ingenieros o los albañiles cuando van a construir. Hoy vamos a hablar de una gran construcción. ¿Sí? ¿Estás preparado? Muy bien, ¿ya tienes tu Biblia en la mano? Te quiero preguntar algo. Dije, ¿cuál es el título de la clase? Fe en acción. Muy bien, hoy nuestra fe se verá puesto en acción. Y vamos a seguir hablando del personaje que la Miss Geraldine habló la semana pasada. ¿Recuerdas cuál fue? A ver, yo sé que ustedes son unos niños muy atentos e inteligentes. A ver, sí, muy bien, Nehemías. Muy bien, vamos a seguir con la historia de Nehemías. ¿Recuerdan que Nehemías recibió la visita de sus parientes, sus amigos, y le dieron una noticia que lo puso muy triste, ¿verdad? ¿Cuál era esa noticia? A ver, sí, lamentablemente le dieron la noticia que el pueblo donde habían estado enterrados sus papás, sus antepasados, estaba totalmente destruido. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Jerusalén. Muy bien. Y él le pidió dirección a Dios para que pudiera lograr hacer algo con esa gran noticia. Y él tuvo un sentir de construir esa ciudad de Jerusalén. Pero previamente le pidió ayuda y dirección a Dios. Pues bien, vamos a ver qué le pasó a Nehemías durante la construcción de esta ciudad de Jerusalén. En primer lugar, Nehemías
dio una visita por toda la ciudad, y lo van a estar viendo de hecho. Y cuando vio la ciudad de Jerusalén, la vio que los muros estaban caídos, todo estaba incendiado, completamente destruido, era caótico, y le dio mucha tristeza de cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Y dijo, wow, vamos a tener que levantar esos muros tan grandes, vamos a necesitar muchas piedras, mucha madera, muchas personas fuertes, hombres fuertes, y vamos a necesitar muchos días. Y él estaba así preocupado, pero dijo, ya sé, voy a pedirle dirección a Dios. Y él oró y le pidió dirección a Dios. ¿Y qué hizo? Pudo organizar al pueblo, a todos los líderes, les dijo, amados hermanos, tenemos que construir esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de nuestros padres. Tenemos que hacerlo, tenemos que construir los muros porque tenemos que asegurarla de que no nos puedan atacar. Tenemos que recobrar esta hermosa ciudad. Y bueno, él planificó, él dijo esta parte por aquí, esta parte por allá. ¿Y saben con qué parte empezaron? Con una puerta que se llama la puerta de las ovejas. ¿Cómo se llama? La puerta de las ovejas. Eran puertas gigantescas, iban a estar apareciendo las puertas de las ovejas, y comenzaron ellos a construir. Cada uno iba, ellos no eran albañiles, no habían ingenieros, pero tenían la sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Nehemías, ¿qué hizo? Previamente oró a Dios. Entonces todos juntos comenzaban a serruchar, a traer las piedras, a cargarlas, a llevarlas, todos, papás, mamás, niños, todos ayudaban para construir la gran ciudad de Jerusalén, para levantar los muros. Y fueron dando y construyendo y avanzando, pero como siempre, en toda obra perfecta de Dios, siempre hay un enemigo. Pero apareció ese gran enemigo. ¿Cuál era su nombre? Sanbalat. ¿Cuál era su nombre? Sanbalat. Él odiaba al pueblo judío, y cuando el pueblo judío estaba cargando las piedras, levantando, poniendo los ladrillos para levantar ese gran muro, se comenzó a reír y dijo, ¡ay, mira, que está este pueblo judío, este pueblo débil! ¿Piensa que va a poder levantar tantos muros? ¿Piensa que va a poder terminar la ciudad en un día? ¡Ay! Y se reía y se burlaba. Y Nehemías lo escuchó, ¿y saben qué hizo? Nehemías oró a Dios y les contestó, no importa, sí vamos a terminar de levantar y construir estos muros, porque Dios nos va a ayudar. Eso le dijo Nehemías. ¡Wow! ¿No? ¿Qué hizo? Oró a Dios y siguió trabajando. Y luego Nehemías no hacía caso, seguía, vamos pueblo, vamos a construir el muro de Jerusalén. Y siguió con otra puerta gigantesca, la puerta del pescado se llamaba. Y siguió construyendo, y cuando ya estaban casi por la mitad, nuevamente apareció este enemigo. ¿Cómo se llamaba? Sanbalat. Ese nombre, Sanbalat. Y tenía otro amigo, enemigo también del pueblo, Tobías. Y vinieron los dos y se burlaban y decían, ay, mira, ¿cómo van a poder levantar el muro de Jerusalén? Ay, estos son débiles, ellos no van a poder. Hasta incluso le dijeron, estoy seguro que ahorita pasa una zorra por ahí, por donde esos muros, y ese muro se cae, debe estar todo débil. Pero no pasó así. Nuevamente Nehemías, al escuchar cómo se burlaban del pueblo, cómo los provocaban, oró a Dios y dijo, no voy a hacer caso a estas burlas, voy a tener un encuentro con Dios y yo sé que Dios va a renovar mis fuerzas. Y el pueblo también se empezó a cansar y dijo, ya no tenemos fuerza, nos sentimos cansados, estamos construyendo y ya nos estamos sintiendo muy cansados. Entonces Nehemías oró a Dios y le dijo, Señor, renueva las fuerzas del pueblo para que podamos terminar juntos, Señor, esta obra de construir la ciudad de Jerusalén. Y fue así.
el pueblo nuevamente se levantó. Todos, cada uno se ruchaba, cada uno ponía una piedra, cada uno levantaba. Todos, con un trabajo en conjunto, construían la ciudad de Jerusalén. Estaba hermosa, estaba realmente quedando así fuerte. Y nuevamente los enemigos, ¿cómo se llamaban? Sanbalat y Tobías, se enteraron y dijeron: vamos a atacar a estos judíos. Sí, amenazaron con atacar al pueblo. Entonces Nehemías, ante esa amenaza, dijo: voy a orar a Dios. Y dijo: vamos a trabajar, pero también nos vamos a defender. Y así trabajaron de día y de noche, y no solamente ellos, sino que habían personas que cuidaban de noche para que no los atacaran. Y no pudieron atacarlos, porque siempre había un mensajero que cuando iban a atacar, el pueblo estaba avisado. ¿Y quién creen que enviaría ese mensajero? Pues Dios. Y bueno, luego cuando ya estaban todos los muros casi listos, la ciudad estaba tan grande y solamente faltaba poner las puertas, que ya algunas puertas que estaban quedando. ¿Saben qué? Los enemigos, ¿cómo se llamaban? Sanbalat y Tobías, nuevamente dijeron: ay, no nos hacen caso. Okay. Le mandaron una carta a Nehemías y le dijeron: Nehemías, queremos hablar contigo, pero no queremos hablar contigo en Jerusalén, sino queremos que vayas a la ciudad o no. ¿Y qué creen que le respondió Nehemías? ¿Cómo se llamaba la ciudad? ¿O no? ¿Saben qué le respondió Nehemías? Le dijo: oh no, no voy a ir a otro lugar porque tengo que trabajar. Si yo voy a visitarlos, esta obra, esta construcción va a parar. Y no, esta obra no puede parar. Imagínense, Nehemías estaba pero así, con esa pasión de querer terminar. Con la ayuda de Dios, ¿saben qué pasó? Lo lograron en 52 días. ¡Wow! ¿Se imaginan? Era una ciudad, eran unos muros gigantes, pero todo lo hizo la ayuda de Dios, la dirección de Dios, que pudo ayudar a Nehemías y renovar las fuerzas de todo el pueblo. El pueblo no eran albañiles, no habían ingenieros, solamente que tenían esas ganas de reconstruir esa ciudad. Y Dios vio ese corazón dispuesto de Nehemías de dirigir al pueblo y ese corazón dispuesto del pueblo de ayudarlo. Y él de hecho renovó sus fuerzas y ayudó a que esa obra de construir nuevamente Jerusalén se completara. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿No? Todo lo que puede hacer Dios. Realmente es una bendición que cuando tenemos pruebas, dificultades como esta, porque como vimos al inicio, la ciudad de Jerusalén estaba devastada, todos los muros estaban en el suelo, había un hueco, todo estaba así de cero, pero lo hicieron en 52 días. ¡Wow! Sí, yo sé que ustedes han estado muy atentos a la clase, por eso quiero hacerles unas preguntas. ¿Están preparados? ¿Sí? Este es el momento práctico. A ver, la pregunta número 1 es: ¿dónde comenzó la reconstrucción? ¿Cómo se llamó la primera puerta que reconstruyeron el pueblo judío? ¿Cómo se llamaba? Primera opción, la puerta del pescado. ¿Será esa? Segunda opción, la puerta de las ovejas. ¿Será esa? Opción 3, la puerta del valle. A ver, ¿ya lo tiene? Sí, muy bien. La opción número 2, la puerta de las ovejas. Ahí se inició la construcción de la ciudad de Jerusalén. Estoy segura que has estado muy atento y has contestado correctamente. Vamos a la pregunta número 2. ¿Estás listo? Sí, muy bien. Vamos. ¿Cómo se llamaban los enemigos de Nehemías? ¿Cómo se llamaban los enemigos de Nehemías? Opción 1, Tobías. Opción 2, Sanbalat. Opción 3, Artajerjes. Acá quiero decirte que puede que hayan dos respuestas. A ver, y la respuesta es Tobías y Sanbalat. Ellos dos eran los enemigos
de Nehemías que se burlaban cuando Nehemías y el pueblo trabajaban. Muy bien. Y esta última pregunta que es muy importante. ¿Qué hacía Nehemías cuando sus enemigos se burlaban de él? ¿Qué hacía Nehemías? Opción 1, se ponía a llorar. Opción número 2, oraba. Opción número 3, se molestaba y se ponía a luchar. ¿Cuál será la respuesta? A ver, esto es fácil, creo, ¿ah? Muy bien, la respuesta es que Nehemías, ante las amenazas de sus enemigos, se ponía a orar y Dios le ayudaba y le daba paz y sobre todo renovaba las fuerzas del pueblo. Muy bien. Amados, esta historia de hoy que hemos compartido de cómo Nehemías pudo construir la ciudad de Jerusalén, los muros de Jerusalén, y pudo tener personas que lo desanimaban, que se burlaban, nos enseña algo muy importante, que cuando nosotros tengamos problemas, cuando tengamos dificultades, debemos buscar a Dios en oración y Él nos va a ayudar, porque hoy vamos a memorizar un versículo que explica lo que hemos aprendido hoy, que está en Nehemías 4:14, que dice: no tengas miedo, Dios es grande y poderoso. Nuevamente, Nehemías 4:14, no tengas miedo, Dios es grande y poderoso. ¿Ya lo tienes? Sí, vamos tú solo. A ver, cierra los ojitos y di: Nehemías 4:14, no tengas miedo, Dios es grande y poderoso. Muy bien. Te reto a que el día de hoy se lo digas a 5 o más personas en tu casa, de repente a tus amigos, a tus primos, a tus familiares, esta palabra poderosa que nos enseña de que tenemos a un Dios grande. Yo te quiero hacer una pregunta. En estas últimas semanas, ¿has estado en situaciones que te han dado miedo? ¿Que te han parecido muy difíciles? ¿Que te han desanimado? Como por ejemplo, quizás un compañero o un amigo que te fastidia, que te pone quizás sobrenombres, que se ha burlado de ti. O quizás tienes miedo a la oscuridad, quizás estás viviendo en casa, hay problemas familiares, problemas de salud y tienes mucho miedo. ¿Qué te parece si, habiendo escuchado la lección de hoy, hacemos lo que hacía Nehemías? ¿Qué hacía Nehemías entre los problemas? ¿Se ponía a llorar? ¿Tenía mucho miedo y se quedaba con el miedo? No, ¿qué hacía? Oraba. Así que vamos a hacer lo que hemos aprendido el día de hoy, lo que hizo Nehemías, orar. ¿Sí? ¿Quieres acompañarme? ¿Sí? Vamos a orar juntos, ¿sí? Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esa situación, Señor, de aflicción, esa situación de miedo, Señor, esa situación quizás de angustia que estamos viviendo. Te pedimos para que nos des, Señor, tu ayuda, Padre, para que nos ayudes. Padre, saca de nosotros todo miedo, todo temor, porque sabemos que tú eres un Dios grande y poderoso. Renueva nuestras fuerzas y ayúdanos a poner nuestra fe y confianza en ti en acción, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¡Wow! Muy bien. Estoy segura que Dios ha escuchado sus oraciones. ¡Qué bendición, amados! Bueno, yo me despido. Será hasta otra oportunidad. Recuerden que los extrañamos mucho, pero este modo virtual es una maravillosa oportunidad de estar juntos. No se pierdan las siguientes clases, ¿sí? Yo me despido hasta la siguiente oportunidad. Dios los bendiga.